Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de nuestro curso de macros. En esta clase vamos a conocer la importancia de la función split cuando usamos macros. Pero antes, recuerda que nuestro curso ya está disponible para el público, la cual puedes ingresar por la descripción de este mismo video. Y si tomas esa decisión de acompañarnos en un curso de macros de 30 horas, más de 1000 ejercicios propuestos y resueltos, además de la implementación de un proyecto completo de inventarios usando todo lo que vamos aprendiendo en el curso de macros, o sea, aplicado a un proyecto real. La información es toda tuya, la cual puedes ingresar desde la descripción de este mismo video. Ahora sí, vamos con el tema de esta nueva entrega sobre este curso de macros que estamos desarrollando por este canal. Como ya te mencioné, otra de las funciones sumamente interesantes que sugiero que lo aprendas y lo domines es la función split. Esta función split es muy similar a la función unir cadenas de Excel. Su función principal, o mejor dicho, sirve para dividir una cadena de textos en partes más pequeñas utilizando un delimitador que puede ser una coma, un espacio, un guión, etcétera, etcétera, resultando una matriz o arrays de subcadenas más pequeñas. Entre los usos reales que podemos darle a esta función split están, por ejemplo, para separar nombres o apellidos de una lista muy extensa en hojas de Excel, para procesar datos del tipo TXT o CSV, ya sea para importar o exportar datos desde o hacia Excel. Nos permite analizar rutas y archivos y adicionalmente nos permite extraer el nombre de los archivos. Se puede usar para el tratamiento de fechas y para dividir cualquier cadena de texto. La estructura que nos ofrece esta función es la que tenemos justamente aquí. Observa que tiene 4 argumentos, dentro de los cuales uno es obligatorio y 3 de ellos son opcionales. Aunque no tan opcionales, porque hay un argumento, especialmente el delimitador, se hace muy especial para aplicar esta función. En el caso del primer argumento que tiene esta función es la expresión. Esta es la cadena de texto que deseamos dividir. Obviamente que en su estructura tiene que existir los delimitadores. En el segundo argumento de esta función tenemos al delimitador. Obviamente que es un argumento opcional, pero es tan importante porque nos permite especificar el carácter que se usa para dividir el texto de la expresión, que si no lo especificamos, este tomará como delimitador a un espacio. En el argumento 3 tenemos el número máximo. Este número máximo es un argumento opcional, pero nos sirve para especificar el número máximo de partes en las que se dividirá la cadena original. Y finalmente, el argumento 4 nos sirve para comparar. Es otro argumento opcional, pero por intermedio de este argumento podemos especificar a la función split que nos comparta de manera que coincide exactamente textos en mayúsculas y minúsculas, como también obviar estas especificaciones. Una vez conociendo todos los fundamentos de esta función y su estructura principal, vamos revisando los ejercicios que nos han propuesto para la clase de hoy. Observa aquí, en nuestro primer ejercicio nos dicen, programar una macro que tome los nombres completos en la columna A, más específico desde la celda A6 hasta la A20, los divida por espacios usando la función split y los coloque en el primer nombre en la columna B y el segundo nombre, si es que lo hay, en la columna C usando un bucle y condicionales. Bien, es muy entendible este primer ejercicio. Nos piden simplemente el primer nombre mostrarlo en la columna B y el segundo nombre en la columna C. Así que vamos directamente con la solución. En nuestro editor de código insertamos nuestro primer módulo y estructuramos un procedimiento sub de nombre extraer nombres. Seguido declaramos dos variables. La primera de nombre y del tipo entero para usarlo tipo un contador de filas dentro de un bucle for, además de una variable 2 del tipo matriz adimensional de nombre partes del tipo cadena de texto. Posteriormente implementamos un bucle for que nos permita recorrer cada una de las celdas de la columna A. Para eso decimos for i igualado
A6 porque es justamente que en la fila 6 inician nuestros datos y que recorra hasta la fila 20. Y cerramos el bucle con es de la variable i. Y como siempre debemos de verificar las celdas a las que se hace referencia. Al menos debe contener datos. Para eso iniciamos una condicional if donde decimos, si la fila i de la columna 1 o columna A es diferente del vacío, debe de ejecutar una serie de instrucciones y cerramos la condicional con end if. Bien, vamos a dividir el nombre que tenemos en la columna A mediante la variable partes igualada a la celda de la fila I, pero de la columna 1.value. De esta manera, solo estamos capturando el nombre de la columna A. Para dividirlo por cada uno de los espacios, vamos a validar con la función split, donde en su primer argumento, denominado expresión, será todo lo que capturamos de la columna A, una coma, y en el argumento delimitador, en este caso será un simple espacio, porque como observas, el nombre está separado por espacios de los apellidos. De esta manera hemos dividido el nombre completo por espacios. Entonces, el primer nombre será una parte, el segundo nombre será la segunda parte, el primer apellido será una tercera parte y el último apellido será una cuarta parte. Además, como nos piden mostrar en la columna B el primer apellido, entonces debemos demostrar la primera parte en dicha columna. Para eso decimos que en la fila I de la columna 2.value sea igual a la variable parte con el elemento 0. O sea, el primer nombre viene a tomar la posición del elemento 0. Ahora, para el segundo nombre, vamos a validar primero que el nombre tenga esa segunda parte o segundo nombre. Para eso decimos, si el límite máximo de la parte que tiene almacenado la variable partes mediante la función ubound es mayor o igual a 1, esto significa que el nombre tiene más de una parte. Si esto se cumple, simplemente que en la fila i pero de la columna 3.value sea igual a la variable partes pero con el elemento 2, que está representado con el 1, porque recuerda que el elemento 0 o nombre está en la parte con el elemento 0. Entonces, el segundo nombre vendría a ser o estar representado por el elemento 1 de la variable partes o la matriz adimensional partes. De esta manera hemos permitido extraer el primer y segundo nombre en la columna 2 y columna 3 de Excel, porque si ejecutamos, observa que automáticamente ya nos muestra dichos nombres en sus respectivas columnas. Todo esto es posible gracias a la función split. En nuestro segundo caso nos menciona programar una macro que tome en la columna A desde la fila A6 hasta la fila A20 una lista de productos vendidos separados por comas, por ejemplo, pan, leche, queso, y los distribuye en las columnas B, C y D. Usar split, un bucle for y condicionales. Muy interesante este ejercicio porque nos piden dividir estos productos que aquí los tenemos separados por comas o columnas diferentes. En este caso, nos piden mostrarlo en la columna P, C y D. Así que vamos con el código. En nuestro editor de código vamos a insertar un nuevo módulo y un nuevo procedimiento sub de nombre distribuir productos y declaramos tres variables. Una variable i del tipo entero para usarlo en un primer bucle for, también del tipo entero. Una segunda variable j también del tipo entero que lo usaremos dentro de otro bucle for de manera anidada, o sea, mucho más interno. Finalmente, una variable 3 de nombre productos tipo una matriz adimensional del tipo cadena de texto. ¿Por qué elegimos una matriz adimensional? Porque no sabemos la cantidad exacta que hay de productos por cada celda. Puede ser que haya 2, 3, inclusive un solo producto. Es por eso que usamos una variable de matriz adimensional. Bien, primero debemos de recorrer cada una de las filas de los productos de la columna A. Y eso lo hacemos con nuestro primer bucle for de la variable i que inicie en la fila 6 y que recorra hasta la fila 20 de la misma columna A. Y cerramos el primer bucle con es de la variable i.
Y como siempre hacemos en cada código es verificar primero que las celdas no estén vacías. Esto se hace con la finalidad de no forzar mucho Excel y evitar que se congele la pantalla. Porque si hay muchas filas, verificar todo el código con las filas vacías sería un trabajo extra e inservible. Es por eso que primero verificamos que las celdas no estén vacías. Para eso decimos, si la fila I de la columna 1 es diferente del vacío, debe de ejecutarnos una serie de instrucciones en dicha condicional end if y cerramos esta condicional. Entonces, si las filas de la 6 a la 20 son diferentes del vacío, si esto es verdadero, simplemente vamos a decir que en la variable productos se divida dichos productos de la fila I de la columna 1 mediante la función split, donde su separador o delimitador sea una simple coma. De esta manera hemos dividido todo el texto de la columna A. Ahora lo que nos falta es recorrer por cada elemento o parte del texto dividido, con la finalidad de enviarlo a cada uno de ellos a su respectiva columna. Para eso decimos que la variable j recorra desde el elemento 0 o parte 1 de la matriz almacenado en la variable producto hasta el final de dicha matriz mediante la validación de la función ubont y cerramos dicho bucle siendo este el segundo bucle ya con next de la variable j. Entonces, mientras el bucle recorre cada elemento de la matriz que tenemos en la variable productos gracias a la función split, vamos a decir que en la fila I de la columna j más 2, o sea, en la columna b, punto value, sea igual a la función trim de la variable productos, pero de cada uno de sus partes, o sea, de la variable j. De esta manera y con esta línea de código estamos colocando cada producto en las columnas B, C y D. Así de sencillo. Porque si ejecutamos dicho procedimiento, observa que cada producto se muestra ya en su respectiva columna. Muy sencillo de hacer usando esta función split. En el tercer y último ejercicio de esta función split nos dicen programar una macro que tome un valor combinado de fecha y hora en la columna A, más específico en la celda A6 hasta la celda A20, con formato de día, mes y año, además de horas y minutos, y lo separe usando split. La fecha se colocará en la columna B y la hora en la columna C. Es muy similar a los ejercicios anteriores. Observa que la fecha y la hora están separados por un espacio, así que vamos tomando en cuenta este espacio para dividir la cadena de texto. Bien, entonces nos vamos a nuestro editor de código y aquí insertamos un nuevo módulo y estructuramos un procedimiento sub de nombre separar fechas hora y declaramos dos variables, una de nombre i del tipo entero para usarlo como un contador de filas dentro de un ciclo for y una variable 2 de nombre partes del tipo matriz adimensional del tipo cadena de texto. Aunque aquí podríamos decir que sea una matriz con dos elementos porque conocemos cuántas partes tiene esta división. Simplemente dos partes, una para la fecha y otra para la hora. Pero dejémoslo ahí, de manera adimensional. Entonces bien, vamos estructurando nuestro bucle for, que recorra desde la fila 6 hasta la fila 20 de la columna A, y cerramos dicho bucle con es de la variable i. Seguido debemos de verificar que en dicha celda exista un espacio entre la fecha y la hora para que se pueda extraer. Para eso decimos si lo que valida la función instead en la fila i de la columna i.value encuentra un vacío, o sea, es mayor que 0, esto significa que sí hay un espacio. Por lo tanto, debe de ejecutarnos una serie de instrucciones y cerramos la condicional con end if. Bien, primero debemos de dividir la fecha de la hora por el espacio que tiene. Para eso decimos que la variable parte sea igual a la validación de la función split, donde en su argumento de expresión sea el texto que está en la fila i de la columna 1.value. De esta manera hemos dividido a la fecha y hora por un espacio que los separa, obteniendo dos partes, la parte 0 para la fecha y la parte 1 para la hora.
y lo que nos falta es darle una salida a cada una de las partes en sus respectivas columnas. Por ejemplo, en la fila I, pero de la columna 2.value, vamos a decir que se muestre la parte 0, o sea, la fecha, y en la fila I de la columna 3 se muestre la parte 1, o sea, la hora. Si observas, aquí usamos parte 0 y parte 1. Esto porque en la variable partes hemos dicho que se comporte como una matriz adimensional. Y cuando esto sucede, el elemento 0 sí existe. Es por eso que decimos parte 0 para la fecha y parte 1 para la hora. Así de sencillo. Bien, ahora si ejecutamos este procedimiento, observa que la fecha se ha registrado en la columna B y la hora en la columna C. Es decir, hemos separado fecha y hora en columnas diferentes. Todo esto gracias a la función split. Bien amigos, esto fue todo con respecto a esta clase y a la función split. Espero lo uses en tus proyectos de Excel y en tus plantillas que hagas con Visual Basic para aplicaciones. Recuerda comentar y suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones que hacemos todas las semanas.